queríamos explorar tres puntos de vista y tres problemáticas distintas del ser humano expuesto al dolor. Se le ocurrió la idea de, al igual que cada línea dramática en la película tiene su propia estética, su propio formato, que tuviera su propio músico. Tres músicos nos iban a dar tres sensaciones distintas, ¿no? Aquí, ¿no? Que era lo que queríamos. Para la historia de 2002 contactamos a Nick Cave y a Warren Ellis, que para mí pues, son de los mejores scores que conozco yo hoy por hoy. The Proposition, El asesinato de Jesse James y The Road, creo que son músicas sublimes que se destacan del resto, que encontraron ellos una manera muy particular y muy única de hacer la música para las películas. This is the magic. This is how we do the magic. Son muy orgánicos en sus sonidos, vienen mucho de grabaciones de agua hirviendo, cómo ronronea un gato, cómo suenan unas tripas y eso los amplían. O sea, son unos alquimistas de la música. Just put that one down. Ah, hear that? That's gonna be beautiful, man. Yo quería un sonido que fuera muy orgánico, que tuviera la promesa de una hostilidad, pero que estuviera sustentado por la delicadeza de los sentimientos de este viaje de dolor al cual se enfrenta el personaje principal. Y luego para el 2006 estábamos buscando un sonido que fuera perturbador, que fuera muy de la mano de las imágenes, que fuera caótico. Le pedí a uno de los productores de la película, Leopoldo Gut, que me contactara con Atticus Ross. A mí me había gustado muchísimo el trabajo que había hecho en una película totalmente de otro género, pero que había yo encontrado una sonoridad también muy, muy particular, muy especial, que nunca había yo escuchado ese tipo de sonido. Estábamos en Los Ángeles viendo todos los temas de corrección de color de la película y un día pues, nos llamó Polo para decirnos que había conseguido el contacto de Atticus. Se dio la tarea de enseñarle la película y de ver si le interesaba. Nos invitó a su estudio, nos empezó a enseñar como todos sus distorsionadores y todos los aparatos especiales que tenía y cómo podía generar la música a través de esos aparatos que no son instrumentos. Everardo le empezó a platicar las ideas que tenía con respecto a los sentimientos que él había sentido también a la hora de estar desarrollando la investigación con gente que había sufrido secuestros. Y conforme Everardo le iba platicando más acerca de esos miedos y de esas angustias, de repente Atticus empezó a cambiar mucho su cara. Y se empezó a meter en un lugar de recuerdos de él súper oscuros y me dijo, te entiendo perfecto. Y luego dijo, ya sé cómo hacerle, ¿no? Acordamos la participación de Atticus en la película y unas semanas después ganó el Globo de Oro y unas semanas después ganó el Oscar. De la noche a la mañana se convirtió en una estrella, ¿no? Y eso estuvo muy padre de su parte para con la película, porque como lo buscamos mucho antes de que le viniera esta ola de éxito y de fama, y sabía que lo habíamos buscado por sus cualidades, y entonces le dio el 1000%. But I think that they should just go kind of in sequence, like the movie. Yeah. Desde el principio me dijo, yo quiero hacer que toda mi parte del score lo puedas tomar por separado, porque son escenas por separadas que van a ir entrecortadas entre otras, pero que a final de cuentas la puedas juntar toda y le puedas poner play a todos los tracks y se vaya construyendo una sola frase y una sola armonía, y te das cuenta cómo empieza una armonía, se descompone toda con el secuestro y se va volviendo a armar y armar a otro nivel, ¿no? Hasta que todos esos sonidos se transforman en una canción muy melódica y muy potente, ¿no?次のシークエンスいく。最終的にすごくやっぱ強いと思うんだよ。強くだからあんまりそのセンチメンタルというよりはそのエモーショナルに少しずつ
どんどんこうなっていくっていうことが大事かな。はい。 Para la historia de 2010 del viaje de Susana, decidimos contactar a Shigeru Mebayashi, que es el legendario compositor de películas como In the Mood for Love y 2046 de Wong Kar-wai. Es una música que nos acompañó mucho, no solo en la escritura, sino en la preparación de los personajes. Es música que escuchábamos mucho con los actores para que fueran agarrando el sentimiento que me gustaría que estuviera en el aire. Lo que decidimos fue inmediatamente ponernos a buscar en el internet, no teníamos ningún contacto con él. Encontré el contacto de su manager. Que resultó ser una persona encantadora, diciendo pues todo nos interesa, claro que sí, mándenos imágenes para ver de qué se trata. Les mandamos el DVD y en cuanto lo recibieron al día siguiente o un día después, luego una respuesta de oye, pues sí nos interesa, ¿cuándo podemos hablar? ¿No? Conectamos muy bien desde ahí, desde el principio. Entonces estuvimos trabajando un par de meses en lo que yo seguía editando la película y él por Skype. Victor Studio. Very famous old studio. Yeah. English? No. Maestro Ume, That sounds fine. what are we recording today? String section. Y Ume, no, ¿qué te digo? Es un genio, o sea, es un maestro de maestros. Y como yo no soy músico, las únicas dos herramientas que tengo es la psicología de los personajes y la emoción de los personajes. Me acuerdo que la puse y debo de confesar que sí se me salió una lágrima de decir qué cosa, cómo puede haber entendido perfectamente, no se me ocurre un país más lejos, una cultura más distante que Japón, de la nuestra, y cómo entendió perfectamente las emociones de lo que quiero expresar en la película. Sobrepasa mis expectativas de los sentimientos que yo quería transmitir, a la de uno le atinó así perfecto, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Esta parte femenina fuerte dentro de la película, y entonces era muy importante plantear esa fuerza aunada a una fragilidad, porque estás en una situación muy desesperante, porque toda la carrera siempre es contra el tiempo. Con Ume me pasó todo el tiempo que yo escuchaba algo en la música y quería hacer un apunte, y él lo corregía antes de que yo hablara con él. Teníamos una conexión muy particular, muy profunda. Cada uno tiene una especialidad. Ume es muy emocional, muy orquestal, muy refinado, muy elegante. Y Atticus es muy alquimista de todos sus sonidos, cómo los procesa y cómo todo pasa por filtros, pero son filtros irrepetibles que los tiene que estar grabando en ese momento porque se van, muy electrónico. Y Nicky Warren son alquimistas, pero del orgánico, de sonidos que graban de cosas del mundo y los procesan y con eso los meten dentro de sus instrumentos y hacen que suenen. I can slow it down. Jamás pensé trabajar con ellos, pero eran músicas que estuvieron conmigo desde que escribí el guión. Los ponía en el set, compartía con los actores esa vibra, entonces te conectas y ya cuando ven la película no sé si sienten que hay algo suyo o se reconocen, yo no sé qué pasa, pero pues dijeron que sí y de una manera muy generosa otra vez, ¿no? Porque al ser una película mexicana, pues eran salarios mexicanos contra estos grandes nombres, pero todos aceptaron. Era muy importante que fuera una película que evidentemente se entendiera para México y los mexicanos,
pero que también se pudiera entender en cualquier otra parte del mundo, porque al final de cuentas habla de la condición humana y entonces qué mejor que estarla exponiendo con gentes de otras nacionalidades que te están dando un feedback emocional directo de cómo contar esos sentimientos, ¿no? Eso enriquece mucho la película y la hace una mejor película mexicana. Ready for it?